filo, definitivamente. Se trata de una denuncia que nos llegó y es la desesperación de varios apoderados del colegio Mary Graham, que está ubicado en Villa Alemana, en donde aseguran que serían cerca de 400 alumnos los que estarían repitiendo de curso y otros tantos los que tendrían que estar buscando un nuevo recinto educacional para el próximo año. Una situación muy compleja. Queremos entender cómo son 400 los alumnos que estarían repitiendo y otros buscando nuevo colegio, qué es lo que ha pasado en este colegio de Villa Alemana Mary Graham, y para eso tomamos contacto con el corresponsal Lucas Aguayo desde Villa Alemana, que está con apoderados, que está con familias que están pasando muy pero muy mal. Lucas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, colegas. Así es, una situación preocupante para estas cerca de 300 familias que no han podido tener una solución respecto a cómo quedaron repitiendo. Estos alumnos son cerca de 300 que no pudieron pasar de curso. Una situación preocupante, indignante para ellos. Pudimos hablar de hoy con los propios alumnos, también con los apoderados. Están muy preocupados, ya que muchos de ellos van a tener que cambiar de colegio. Les avisaron a última hora. Algunos recibieron la noticia el mismo 25 de diciembre, el día de Navidad, un regalo que por supuesto no le gusta para nadie, queda repitiendo por otra parte. Entonces están buscando colegios y en Villa Alemana ya no hay cupo. Claro. Ahora, ¿cuántos alumnos tiene este colegio Mary Graham en Villa Alemana, para entender un poco la proporción? Porque 300 o 400 alumnos que queden repitiendo, sí, son muchísimos. Exacto, mira, acá en Mary Graham se reparten dos sedes, una que es de la básica, que es sexto básico, y la otra que ya empieza en la media, que es donde nos encontramos actualmente. ¿Ya? Aproximadamente tiene cerca de 1.500 alumnos que este colegio, un poco más. Entonces, por eso llama la atención que sean tantos alumnos los que quedan recibiendo. Recordemos que estamos en una situación de pandemia y además, entonces, es lo que llama la atención de que se ha realizado de que de parte del Ministerio de Educación, cómo quedan 300 alumnos repitiendo en estos momentos. Claro. Ahora, Luca, una pregunta. ¿Todos ellos repiten por promedio, por notas? Claro, mira, hay de diferentes factores. Uno de ellos es porque no se pudieron conectar. Recordemos que inclusive hay muchos que tienen hermanos que tienen que estarse conectando, que son 2 o 3 hermanos que tienen que compartirse un computador. Recordemos que no toda la gente que está acá es pudiente, no todos tienen computadores para propios, sino que dentro de la casa hay un solo computador que se tienen que estar repartiendo dentro de la familia, y hay muchos que también están con teletrabajo y es una situación que por supuesto preocupa a las personas. Y para eso también estamos con la diputada Carolina Marzán del distrito 6, que nos explica un poco entonces la situación que se vive en este momento acá en los alumnos. Hola, buenas tardes. Hola, diputada. Hola, diputada. Un gusto saludarlos. Un gusto saludarlos y saludarlas. Muchas gracias. Mira, estamos acá en Villa Alemana, en la provincia Marga Marga. Bueno, y esto entendemos el dolor y la angustia que está viviendo 300 familias, que corresponden más o menos al 20% del universo de alumnos y alumnas que hay acá en el colegio, y que están con problemas graves de repitencia, con toda la angustia que eso sabemos que implica. Nosotros oficiamos a la Superintendencia de Educación de acá regional, para que vea esta situación de manera urgente. Hay niños y niñas que están sometidas a un estrés horrible. Sabemos la situación especial de pandemia, una situación mundial, y no es posible que hoy día las familias se vean enfrentadas a esta situación que francamente es caótica, y es donde uno se pregunta cuáles son los criterios de evaluación que está estableciendo este colegio, este recinto educacional, para aplicar el criterio de repitencia, con todo lo que sabemos que esto emocionalmente implica. Totalmente. Diputada, gusto saludarla, Eduardo por acá. Muchas gracias, Eduardo. Hola. Bien, estoy preocupado porque la propia Subtel ha reconocido que la gran mayoría de los chilenos no cuenta con internet en su casa. Que es una minoría la que tiene internet en su casa. ¿Cómo se le puede exigir rendimiento académico a familias o a jóvenes o a estudiantes que no tienen por qué tener internet en la casa? O sea, ¿cómo van a ir a asistir? ¿Cómo van a tener las clases? ¿Cómo van a tener los contenidos si no pueden acceder a ellos? ¿Quién les garantiza que puedan pasar de curso si no les dan internet?
O sea, es imposible. Entonces no los pueden hacer repetir, no entiendo. Pregunta, ¿este colegio es un colegio particular, es un colegio subvencionado, es un colegio público? ¿Cómo? Subvencionado. Un liceo bicentenario. Sí, es un colegio bicentenario subvencionado. Mira, el tema de la pandemia desnudó varias falencias y varias inequidades y desigualdades en nuestro país. Entonces, entre esas, la calidad de acceso que hay, por ejemplo, a Internet. Nosotros como diputados y diputadas oficiamos, legislamos con respecto a un acceso equitativo, con respecto justamente a las redes sociales. Sabemos niños y niñas a lo largo del país estudiando y conectándose en el techo de su casa. Una situación que es horriblemente dolorosa. Indigna. Entonces, pensemos también en mi distrito, hay mucha zona rural donde sencillamente la conexión a Internet no llega. Y también yo creo, Eduardo y estimados que están ahí en el panel, hay un tema que es muy importante. Hablando con Internet. Muy bien. Mira, repítalo por favor, diputada, repítalo que justamente se cortó un poquito. Perdón. Que hay un tema que quedó establecido por el Ministerio de Educación el 2020 de este año, justamente por temas de pandemia, y que tiene que ver con, hay tres criterios que los establecimientos educacionales en este país tienen que aplicar, y que tiene que ver con la equidad, que tiene que ver con la calidad de la educación y que tiene que ver con la flexibilidad. Y ese punto, la flexibilidad, estos son mandatos del Ministerio de Educación, ojo. Ya. Entonces cabe preguntarse a nivel de flexibilidad, que cuando tú hablas de ello, hablas de adecuar las distintas circunstancias educativas a las realidades que se están viviendo en los distintos establecimientos educacionales y sobre todo en el país. Entonces, la pregunta es, ¿cuál fue el criterio que ha aplicado el establecimiento educacional para dejar repitiendo a estos alumnos? ¿Hubo acompañamiento, por ejemplo? ¿Hubo una evaluación exhaustiva? Porque también el criterio es que los alumnos, las alumnas, no queden repitiendo, porque sabemos además el impacto psicológico que ello implica, y sobre todo porque estamos hablando de cercano a un 20% de alumnos y alumnas. Es que ahí, diputada, hay que preguntarse también si es que el colegio hizo un mea culpa. Un mea culpa de cómo enfrentó como establecimiento subvencionado la pandemia. Porque no son 10 niños o 10 jóvenes los que están quedando repitiendo. Estamos hablando entre 300 y 400. Un 20% del establecimiento me parece que es para replantearse como directora del establecimiento, como profesora, como inspectores, como toda la comunidad escolar, de qué se hizo mal. Porque hay 400 o 300 niños que están repitiendo. Entonces, antes de dejarlos repitiendo, esto te indica que hay un problema mayor, de base, más importante que si el niño no rindió o no supo la materia completamente. Acá hay un tema mucho mayor y me gustaría preguntarle a usted, que ha estado en contacto no solo con los apoderados, sino con los directores del establecimiento, si ellos reconocen o hacen un mea culpa respecto a esta situación. Pero nosotros le preguntamos a la Seremi de Educación respecto a este tema, qué le parecía, si se podía o no dejar a niños repitiendo en un año tan particular y de pandemia, y esto fue lo que nos contestó. Recibido tanto la Dirección Provincial de Valparaíso como la Secretaría Ministerial de Educación frente a un número importante de estudiantes que estarían en situación de repitencia. Nosotros como Ministerio de Educación, junto a la Dirección Provincial, nos hemos acercado al establecimiento educacional, hemos conversado con la Dirección de Educación de la Corporación Municipal de Villa Alemana, en donde estamos ofreciendo un apoyo técnico al establecimiento educacional con el fin de que ellos puedan aplicar de manera correcta el decreto 67 que flexibiliza el tema de evaluación en el contexto COVID que nos encontramos actualmente. En este momento el colegio se encuentra en revisión de caso a caso, los cuales van a ser informados a nuestra institución, y nosotros estaremos monitoreando esto para que se resuelva. Ese es el código 67 al cual hace referencia entonces la diputada Marzán, que tiene que ver con la flexibilidad. Pero resulta que se está haciendo una revisión caso a caso de todos, porque, según yo entiendo, se aplicó mal el criterio en este establecimiento, ¿no, diputada? Lo que pasa, mire, yo no me he contactado con el director del establecimiento. Apoderados desesperados, que inmediatamente, yendo a las facultades que como diputada tengo, nosotros oficiamos y solicitamos a la Superintendencia de Educación, a don Mario Gómez, acerca de esta realidad
y cuál es justamente el criterio que se está aplicando y que se revisen por parte de la superintendencia esos criterios. Porque justamente lo que estábamos hablando, todo esto se veía venir, esto no es nuevo, esto se estaba viendo no solamente en nuestro país, sino que en todas partes. Entonces, el colegio como sistema educacional, como ente educativo, debería haber visto todas estas situaciones y haber visto caso a caso. Tengo entendido, ojo, que al parecer estarían llamando a algunos apoderados para decirle que sus hijos están siendo promovidos. Pero yo creo que más allá de esto está el sistema, está el tema de acompañar, de contener y de nivelar también, entendiendo lo que estábamos diciendo. Y además, una situación normal la que se está viviendo en nuestro país, con los niños y las niñas. Cuando hablamos de educación, diputada, cuando hablamos de educación no es meterle materia a los niños, porque eso de verdad para la vida no sirve mucho. También importa las habilidades blandas, la contención, educar, acompañarlos, mediar en muchas oportunidades. Es mucho más complejo y yo creo que este colegio es súper conocido y tiene una gran trayectoria. Fue un año particular como para todos los establecimientos escolares de nuestro país. Entonces me parece que acá se cometió un error que bien vale la pena por parte de quien encabeza este establecimiento educacional de cuestionarse, es decir, ¿por qué hay 300 jóvenes que no están pasando de curso? O sea, uno ya, dos ya, 300, quiere decir que algo como comunidad escolar no hicimos bien. Y hay algo que es importante también, estimados, que no se ha considerado ni se ha mencionado, y que es el estrés. Acá no es... Aquí se está responsabilizando, muchas veces se responsabiliza a los alumnos, a las alumnas, a la madre, al padre, a la abuelita que no se hizo cargo, que no lo supervigiló. Yo creo que el tema no va por ahí. El tema es una situación compleja integral que también ha afectado profundamente a los profesores y profesoras. Acá nadie ha quedado indiferente y a nadie ha dejado pasar, ni nadie ha sido no tocado por esta crisis que ha sido realmente caótica, y sabemos que tampoco... Diputada. Ahí perdimos un poco la señal. Hablando de internet. Hablando de internet, se nos cortó de nuevo la señal. Oye, pero mientras retomamos el contacto, bueno, nosotros intentamos hablar, diputada de vuelta, se cortó un poquito, diputada. Nosotros intentamos conversar con el director del colegio. No quisieron hablar públicamente, pero sí nos dijeron que estaban revisando caso a caso. Ahora, si tú eres director de un colegio que todos los años tiene una tasa de repitencia del, no sé, voy a aventurarme, 3, 4%, y pasas al 20% en un año de pandemia, evidentemente hay algo raro que no tiene que ver con el alumnado. Tienes que revisar tus procesos. Entonces, decirle a 300 alumnos, 400 alumnos repitieron, antes de decir que hicimos mal, me parece que es más delicado. Conversamos con los apoderados, con las mamás, con los papás de estos estudiantes del colegio Mary Graham, de Villa Alemana. Esto nos dijeron. En séptimo básico, mi hija está con riesgo de repitencia, o sea, ni siquiera se nos informó el por qué había estado con repitencia. Me la están dejando sin matrícula a esta altura. Nos avisaron el día 24 de diciembre que podíamos mandar una carta, que nos dieron 3 días para poder buscar una solución, de la cual tampoco tuvimos solución. Simplemente de un día para otro me llaman y me dicen que mi hijo quedó repitiendo. ¿Qué hago yo en ese momento? Me dirijo al colegio, vengo a ver y me dicen que acá no tengo ninguna posibilidad de que mi hijo pase. Nada, porque supuestamente a él se le habían dado todas las oportunidades, pero que él no las aprovechó. Y yo digo, en este caso, yo no voy a abogar quizás por la flojera o como sea de mi hijo, no voy a justificar eso en nada, pero sí voy a apelar y no voy a asumir responsabilidad del colegio que no me haya avisado a mí como apoderado o como persona adulta responsable de mi hijo. Producto de padres cesantes, producto de malas conexiones, producto de también la poca habilidad o el poco profesionalismo que tenían algunos profesores respecto de cómo adaptarse a estas condiciones, ¿no? Porque tampoco se les enseñó a muchos de ellos. Entonces, producto de eso, hoy día quienes pagan las consecuencias son los niños y las niñas, nuestros hijos. Y eso no debe ser. Ante un caso excepcional, la solución debe ser una solución general. Como apoderado me afecta harto porque mi hijo se me cayó psicológicamente, se me fue súper para abajo. Es un abuso del colegio. Tengo entendido, no estoy claro, que no se podía dejar a ningún alumno repitiendo por lo que ya dicho el Ministerio de Educación, pero el colegio se pasa todo eso
Mi hijo ahora no quiere nada con el colegio, no tiene ayuda psicológicamente, no tiene ninguna ayuda del colegio. Durante todo este año nunca se preocuparon del alumno. Y son muchos los alumnos que ustedes ven aquí, son altos los alumnos que están por lo mismo. Apoderados que están tremendamente angustiados porque no saben qué van a hacer. O sea, es una situación compleja y por más que el director ahora diga que están revisando caso a caso, eso lo deberían haber hecho antes que un 24 de diciembre llamar a los apoderados y decirle que su hijo se quedaban repitiendo o a muchos de ellos que no le renovaban la matrícula. Eso se hace antes, eso se hace previo. No le embarran la Navidad a más de 300 familias sin una explicación, como decía una apoderada. Si esa apoderada decía, a mí no me explicaron por qué mi hija no pasa de curso y está en séptimo básico. O sea, yo siento que para todos ha sido un año súper complejo. Para los profesores de nuestro país, complejísimo mantener a 30, 40 alumnos conectados con las dificultades que significa y más encima tratar de pasar materia a distancia y que estén concentrados y que no te apaguen la cámara, el micrófono. Yo les saco el sombrero, de verdad, o sea, fueron un lujo. Pero también hay que entender el otro lado, de que tú un 24 de diciembre no le puedes avisar a una persona que su hijo no va a ser promovido, que su hijo no va a tener matrícula el próximo año, porque ¿qué hace en Villa Alemana un 24 de diciembre? No hay ninguna opción. Juli, no hay